Estamos charlando con Estefano Sotelo y lo primero que quiero saber, Estefano, es qué propuesta innovadora a nivel tecnológico ofrece la radio. Bueno, nosotros con Grama, que es el nombre de nuestro pequeño emprendimiento, lo tomamos por un lado como una radio visual y productora de contenidos. Nos gusta un poco como identificarnos más como productora de contenidos que como radio. Si bien la idea originalmente nació como una radio online, nació también muy de la mano con la producción de podcast, que era algo que hace 4 años atrás, cuando empezamos a pensarlo, por lo menos desde nuestra ciudad, que es Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, no había todavía un consumo de podcast tan grande como el que hay hoy en día, más también por todo lo que fue el impulso que le dio la pandemia durante el 2020. Así que inicialmente cuando arrancamos con la idea queríamos hacer una productora de podcast y al mismo tiempo tener con las mismas herramientas la posibilidad de salir en vivo en una radio. También como venimos del palo audiovisual, nos gustaba la idea de poder ponerle cámaras, un poco de esto de jugar con lo que se ve detrás del micrófono, pero no quedándonos solamente con el hecho de, bueno, ponerle cámaras para que se vean lo lindo o no que son los conductores de los Claro, programas, sino poder también sumar a la narrativa por medio de la imagen. Con este lenguaje que es una hibridación entre el televisivo y el lenguaje radiofónico, nosotros decimos que nos sentamos arriba del lenguaje de la radio para poder contar historias, tanto con la voz como con la imagen. Así totalmente. que Es ese es un casi poco el como, resumen del programa, una productora de podcast y productora de contenidos y una radio visual. claro, que casi es cuasi un programa televisivo hoy el programa radial en la actualidad. Sí, sí, exactamente, porque es algo que se ve, bueno, se ve y se escucha, pero lo que a nosotros nos gusta un poco hacer prevalecer es que si vos apagás el monitor o le pones una toalla arriba de la pantalla, se sigue entendiendo el contenido, más allá de que hay detalles que quizás se van a empezar a difuminar por el hecho de que lo visual te va llevando y es un poco la venta también del audio de poder disfrutar de ese material o poder visualizarlo para poder complementar el sentido narrativo. La idea es que vos lo puedas escuchar, de hecho muchos de los programas que hacemos los repetimos en emisoras locales FM sin la imagen y perfectamente tienen el mismo concepto. Totalmente. Y en la actualidad, Estefano, ¿se están capacitando en algo en particular, más allá de lo tecnológico? Yo estoy realizando una maestría en comunicación digital audiovisual. Yo soy licenciado en periodismo, también bueno, soy docente en el área de comunicación, así que trato de todo el tiempo estar actualizándome y más bueno, con nuestro rubro que se va actualizando anualmente, mensualmente y siempre hay cosas nuevas para ver. Eh, a mí en lo particular me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el podcast, así que no formalmente, pero siempre estoy investigando, bueno, siguiendo a referentes tanto nacionales como internacionales y leyendo muchas noticias de lo que tiene que ver con el universo del podcasting que, como decíamos por el comienzo, si bien Argentina está un poco más atrás quizás que otros países en materia de consumo y de producción, hoy hay un montón de productoras y hay productoras grandes en Argentina que compiten en el mercado internacional. Así que por ahí, en lo que a mí respecta, me interesa mucho eso y estoy atrás del universo del podcast. Fantástico. ¿Y qué significa para vos, por un lado, el universo del podcast y qué significa para vos la radio? ¿Qué representan? Bueno, para mí confluyen. Había una gran discusión durante el año pasado, discusión en sanos términos, ¿no? De si el podcast sigue siendo radio, si la radio de hoy Exacto, sigue siendo radio o no. Yo amo la radio desde que la conocí, trabajo en radio ya hace 8 años y para mí el podcast es la radio, nada más que lo que cambia es la forma de consumirlo. Quizás no con el vivo, con la cuestión sincrónica, sino el podcast es la posibilidad de brindarle a la radio esa cuestión del on demand, de lo que nos da Netflix, lo que nos da Spotify. Y además también brinda la posibilidad de contar historias que quizá en la radio tradicional o en los medios tradicionales se estaba perdiendo, lo que es la narrativa documental, lo que es la misma ficción. Hoy encontramos, y yo de hecho consumo podcast de ficción o he conocido gente que no escucha radio, pero que sí consume podcast de ficción, que en cierta forma no deja de ser más que lo que era la radionovela o el radioteatro de hace varios años atrás, pero llevado a otro soporte que es el celular y los auriculares y poder escucharlo on demand. Así que para mí, totalmente. Es a otro nivel, ¿no? Porque imagínate que antes esto que estás mencionando de las telenovelas, mis papás escuchaban Tarzán por la radio, o sea, y un montón de otras cosas más, así que es increíble lo que se ha ayornado, total. sí, 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 totalmente. Sí, por eso, retomando el punto inicial, para mí es la radio, el podcast es la radio visual, como lo llamamos nosotros, sigue siendo radio, nada más que como todo se va transformando y se va actualizando. Si pudieses definir la radio a nivel universal con un adjetivo, ¿cuál sería?
Uy, es muy buena la pregunta. Es muy buena. Yo creo que voy a tomar una palabra que dijiste vos, que es universal, que eso abarca que tenga un montón de características, ¿no? Que se pueda escuchar en todo el mundo, hoy con la posibilidad de Internet, que podemos llegar con un mismo mensaje en tiempo real a la persona que está al lado de mi casa, como el que está en otro país, que lo puede escuchar, es accesible, es maleable, lo puede escuchar cualquier persona, es un medio que nos permite consumirlo mientras estamos llevando adelante otras actividades. Entonces me parece que universal es como la palabra que la engloba perfectamente, a diferencia de otros medios como los medios gráficos o la televisión o el audiovisual, donde existen otras limitaciones a la hora de su accesibilidad, como por ejemplo la conectividad a Internet, el video consume más datos, Totalmente. más Internet, o la posibilidad de estar realizando cualquier otra actividad. No podés mirar un programa de tele mientras caminás por la calle, mientras que sí escuchar un podcast, escuchar la radio mientras salís a correr. Me parece que universal es la palabra elegida. Sí, y es compañía a su vez, ¿no? Porque vos podés estar ordenando o trabajando lo que sea y como vos decís, lo podés escuchar de fondo y a veces muchas cosas no necesitan quizás tanta atención como vos bien mencionás cuando es por la tele, por ejemplo, ¿no? Que hay que seguir un hilo conductor quizás un poco más complejo, ¿no? Sí, sí, Bueno, exacto. Bueno, el podcast también viene a suplir un poco esa cuestión de compañía. Quizás las generaciones más jóvenes no tenían, o no había una escucha de radio como por ahí en mi casa, mis viejos toda la vida escuchaban la radio de fondo y estaba como una compañía. Si mi mamá estaba cocinando, estaba la radio, si estaba yo estudiando, estaba la radio, y por ahí las generaciones más jóvenes empezaron a encontrar también en el podcast esto de, bueno, una charla entre dos amigos que tienen sus características, su generación, una compañía para las actividades cotidianas. totalmente, y de esa forma se reencontraron también, porque estas generaciones son muy pocos los que escuchan radio, si bien obviamente hoy es trend tener un podcast, hacer podcast o escuchar podcast, es algo con quien uno puede generar un vínculo y se puede además identificar, ¿no? Ah, mira, dos amigos hacen podcast, tienen los mismos problemas que tengo yo, ¿no? Como el día a día. Sí, sí, tal cual, y algo también tan asequible. Hoy hacer un podcast se puede hacer con el celular, no necesitas mucho más, te Total. bajas una aplicación. Obviamente cuando uno más quiera profundizar, más se va a complejizar la situación, pero es algo que está al alcance de casi cualquier persona. Claro, es que te bajas el Anchor ahí en la compu y ya está, o sea, tampoco se necesita mucho más. Sí, exactamente. Bueno, y para ir cerrando, Estefano, mi última pregunta es la siguiente. ¿Qué significa para vos ser miembro de Cadero? Bueno, la verdad que nosotros cuando iniciamos con el proyecto de Grama por el año 2018, noviembre de 2018, cuando hicimos la primera transmisión online, queríamos hablar con alguien de Cadero. La conocimos a Jessie en ese momento, la sacamos al aire, ella fue un poco también quien nos amadrinó en cierta forma a darle para adelante en algo que era, obviamente va creciendo con el tiempo y todos los años se va actualizando y se va potenciando, pero hace 4 años atrás, 3 años atrás, era medio una locura. Acá en Bahía Blanca, que somos una ciudad relativamente grande, no es capital y está Claro, un poco en cantidad de gente y también, y a veces en cuestiones de innovación de comunicación de que otras localidades del país, era la primera experiencia que se hacía de esa manera, si bien había otras radios que ya empezaban a agregar su transmisión por internet con cámaras y demás, la apuesta que hacíamos nosotros era como bastante loca, digamos, a nivel local, y un poco tener a Cadero siempre cerca fue un gran sustento y una seguridad de poder acudir a un grupo de personas que trabajan para eso, trabajan de eso y que saben lo que están haciendo. Por eso cuando tuvimos la oportunidad de sumarnos el año pasado, en el 2020, gracias a la gestión de Marco Serrao, fue una gran alegría y también un gran impulso para seguir produciendo, porque muchas veces este camino es un tanto, se va como abriendo, hay muchos pozos, hay muchos saltos, y a veces uno también va perdiendo las ganas, porque tiene que, en nuestro caso, laburamos de otra cosa para poder claro. subsistir, lo A vamos veces es un manteniendo poco como sinuoso, podemos. claro. Claro, exactamente. Así que bueno, primero fue un mimo al alma, decir, bueno, estar realmente en una asociación como es Cadero, que es a nivel nacional, que nos reconozcan de esta manera y nos vengan a buscar, es un orgullo y te impulsa a seguir adelante. Y hoy sigue siendo una alegría, una seguridad, sobre todo, de poder contar con este grupo de gente y hacer networking de esta manera, bueno, saber qué está pasando en Rosario, qué están haciendo en Buenos Aires, a nosotros nos sirve muchísimo y nos da una gran alegría y un gran orgullo, por sobre todo. Bueno, entonces son una gran contención, somos una gran red de contención. Lo podemos definir así también. Exactamente, sí. Fantástico. Estefano, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer conocerte.